Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí y acompañarme en este nuevo video en donde les quiero mostrar a desarrollar este nuevo tipo de tejidos. Vean, son pulseras hechas con 8 hilos. Digamos que es una continuación de las pulseras que vimos en el video anterior, que también son de 8 hilos, y en donde usaremos también el mismo nudo festón hacia la derecha. Pero en esta oportunidad lo vamos a usar al revés, para darle este efecto que ustedes ven aquí, y así poder desarrollar un poco y mostrarles más sobre mi técnica, para más adelante poder desarrollar tejidos como los que tengo aquí. Vean, en este caso tengo la misma pulsera pero hecha con 16 hilos, es el doble. Y así poco a poco ustedes pueden aprender de la técnica como les menciono para poder desarrollar estos tejidos. Y vean, aquí tengo un tejido tubular hecha de la misma idea. Así que amigos, voy a preparar los hilos y Y amigos, aquí volvemos. como ven ya tengo mis materiales preparados. Estos son los hilos que voy a usar para ambas pulseras. Y les digo las medidas rápidamente porque en la descripción les estoy dejando dos tutoriales fotográficos para ambos tejidos. Para la pulsera de aquí estoy usando 7 hilos de 90 centímetros y un hilo blanco de 140 centímetros. Y para esta pulsera estoy usando 6 hilos de 80 centímetros y 2 hilos celeste de 130 centímetros. Como le digo, en la descripción van a encontrar tutoriales fotográficos de ambos tejidos, así que si desean los pueden buscar para que les sea más fácil entender. Vamos a empezar por este tejido de acá. Voy a separar mis tejidos, los voy a guardar. No, estos de aquí. Y vamos a empezar. Voy a empezar haciendo un nudo festón hacia la derecha, como hicimos con las pulseras de aquí. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. De los hilos rojos vamos a dejar 15 centímetros para el comienzo. Y con el hilo blanco vamos a dejar 20 centímetros. Y empezamos. Cojo cualquier hilo rojo y lo uso como base y anudo sobre él los otros hilos, haciendo un nudo festón hacia la derecha, de la siguiente manera. Se puede apreciar. Y lo mismo voy a hacer con el resto de hilos. Ok, en el hilo blanco sí voy a dejar 20 centímetros. El hilo blanco va a ser un poco más largo que el resto. Y lo que haremos es tomar el siguiente hilo, el primer hilo de arriba como base, y continuar tejiendo. Y así continuamos, amigos, repitiendo el trabajo.
Y amigos, ahora que tenemos el hilo blanco arriba, vean, lo que vamos a hacer es voltear el tejido y vamos a repetir el mismo nudo festón hacia la derecha, pero sobre cada hilo rojo, de la siguiente manera. Siempre usando el mismo nudo festón. Con dirección hacia la derecha. Y vean amigos, ahora pueden ver cómo han quedado los nudos. Y lo que hacemos es repetir todo el paso anterior. Cogemos el primer hilo base y sobre él tejemos los demás hilos. Y vean amigos cómo se va formando el tejido. Lo que queda ya es repetir y continuar hasta alcanzar el largo deseado. Ahora vamos a empezar con la siguiente pulsera para que puedan ver también cómo realizamos este tipo de tejido. Y amigos, aquí estamos listos para preparar este tejido. Estoy usando 6 hilos de 80 centímetros y 2 hilos de 1,30 m. Voy a usar este protector. Así que vamos a empezar amigos. Cogemos un hilo verde, lo usamos como base. Y sobre él tejemos 2 hilos verdes más. Siempre haciendo el mismo nudo festón hacia la derecha. Ya tenemos el primer hilo anudado. Y continuamos. Ahora anudaremos un hilo celeste, igual dejando unos 15 centímetros. Ya anudamos los otros 3 hilos más. Y ahora con el hilo celeste dejaremos 20 centímetros y anudamos. Continuamos con el primer hilo de arriba como base.
Y amigos, y ahora que tenemos el primer hilo celeste arriba, vamos a hacer lo que hicimos con el tejido anterior, voltearlo y hacer un nudo festón sobre cada hilo. ¿Ok? Y continuamos como hicimos anteriormente, amigos. Y vean, amigos, eso es todo, eso es lo que tenemos que hacer para continuar con el tejido hasta alcanzar el largo que vamos a usar. Yo voy a seguir avanzando con ambos tejidos hasta el final, ya para mostrarle cómo hacemos el cierre, ¿no? Y también decirles la distancia que voy a usar. Así que amigos, ya volvemos. Amigos, aquí ya les quiero mostrar cómo he avanzado el tejido. En ambos casos ya los tengo terminada. Y ahora lo que les quiero enseñar es cómo hacer el cierre final, ¿no? Que ya lo hemos visto con la pulsera de aquí, pero si no lo has visto les explico. Tenemos que hacer que la pulsera termine en forma recta. Vean, con el fin de poder hacer este cierre. Este tejido de aquí se llama un nudo plano, que ya lo haremos luego. Así que para enseñarles cómo hacemos este cierre aquí, he dejado los dos extremos para mostrarles. Ok amigos, así que vamos a empezar. Vamos a empezar primero con este. Eh, lo que hago para saber la distancia es contar 14 de estas figuras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y aquí formaremos la 14. Cuando crucemos el hilo y terminamos el cierre. Así que vamos a hacer lo mismo que ya saben. Y para que el tejido vaya terminando en forma recta, lo que haremos es seguir tejiendo, pero dejaremos de anudar el último hilo. O sea, esto lo separamos. Okay. Y en el siguiente hilo haremos lo mismo. Dejaremos de anudar este hilo. Así que lo separamos también. Y por último, solo nos queda anudar el hilo celeste y terminamos. Y amigos, vean, ahí el tejido ya terminó. Y ya lo tenemos como queremos. Lo mismo haremos con el otro tejido. Vean, vamos a hacer el mismo cierre para que termine de la misma manera. Así que volteamos el tejido y tejemos.
Y amigos, y de igual manera vamos eh, tejiendo con el hilo de arriba y dejamos esto sin tejer, igual que hicimos anteriormente. Separamos estos hilos y seguimos tejiendo. Y ven, ahí tenemos el tejido como queremos. Y amigos, ahora lo que nos queda es terminar el tejido haciendo este nudo plano que tenemos aquí, para lo cual yo me ayudo de una madera. Así que voy a prepararlo y volvemos. Y amigos, lo que hemos hecho hasta aquí es un nudo plano. Y ya los extremos que sobran los cortamos y los quemamos. Y lo mismo que hemos hecho aquí, vamos a hacer en el otro extremo. Y amigos, ahora que ya tenemos ambos lados terminados, lo que yo hago es cortar 2 hilos y dejar 4. Si ustedes quieren pueden dejar todos, ¿no? Para poder hacer la parte de aquí. Ya lo que nos queda hacer es esta parte. Como ven, dejo 4 hilos. Y al final hacemos esto, ¿no? Junto con su seguro.
Ya que tenemos ambos lados terminados, amigos, ahora haremos el nudo del seguro, ¿no? Y amigos, vean, aquí ya tenemos la pulsera terminada. Y ya sería hacer lo mismo con la pulsera que está aquí, ¿no? Y amigos, espero que el video les haya sido de su agrado y que puedan realizar los diseños que ustedes deseen, a la vez que aprenden un poco más de esta técnica. Así que pronto estaré volviendo con otro video tutorial y gracias por estar ahí, amigos.